progresistas y de derecha, aparte de ser populistas, también actúan en contra de los derechos humanos. Una perversidad. Detrás de ese concepto de los derechos humanos hay un fenómeno interesantísimo, que es precisamente la presencia en los países de las ONG, organizaciones no gubernamentales. Y muy cerca de esas organizaciones gubernamentales está la sacrosanta sociedad civil, que parece haber salido de los laboratorios de pensamiento, ¿no?, de los teóricos de derecha de los Estados Unidos, con el único objetivo de ser un palo en la carreta de los gobiernos progresistas. Yo no tengo que burlar nada sobre esto. Todos los días abrimos el periódico y encontramos términos como derechos humanos, libertad de expresión, pero también encontramos términos como la sociedad civil, que hoy detenta el poder de contrapeso y de equilibrio con los gobiernos, pero coincidencialmente, solo coincidencialmente, porque no quiero decir otra cosa, exigiría de mí un análisis que quizá no está a mi alcance, pero hoy esa sociedad civil está muy cercana, demasiado cercana a los intereses de las oligarquías y a los intereses de los grupos económicos. Ahí están, tenemos que verlo. Si hacemos lo que se llama un ejercicio hemerocrítico durante una semana con los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita o la prensa impresa, nos damos cuenta de esa práctica. Y detrás, por supuesto, hay otro elemento que forma la estrategia de desgaste, que son los mecanismos de cooperación internacional. Eso es lo más perverso del mundo. Las instancias de cooperación internacional y de financiación de proyectos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, no por coincidencia están en Washington, no por coincidencia están en Washington, y no por coincidencia la ONU, organismo de las Naciones Unidas, a la que están adscritas todas estas organizaciones de regulación y de control del mundo, en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, y por supuesto el ala más terrible de ellos, que es la OTAN, porque es el brazo armado de la ONU. Están precisamente la ONU en Nueva York y los demás organismos en Washington y sobre todo en Maryland, ¿no?, donde está el gran laboratorio de pensamiento sobre las estrategias militares que se van a tomar en el mundo. Están ahí en un centro de pensamiento del Pentágono en Maryland, Estados Unidos. Las actividades estratégicas específicas que desarrollan estos instrumentos de implementación del golpe suave, estas actividades estratégicas son protestas en grandes espacios públicos, previamente con contacto con los grandes medios que van a cubrir. Ninguno de estos grandes concentraciones desestabilizadoras se dan sin que previamente tengan conocimiento de los grandes medios que irán a cubrir por supuesto, una cobertura amañada, una cobertura manipulada, porque es como si se dijera que hay un ejercicio de opinión pública de aquí para allá. Prohibido el ejercicio de opinión pública de allá para acá, que ese ejercicio de opinión pública de allá para acá que estamos viendo hoy nosotros, que está implementando el presidente a través del gobierno, a través de la 4T y a través ahora de este espacio que se ha abierto para desenmascarar toda esta política de fake news, toda esta política de mentira, toda esta política de manipulación, que es ahora como se ha llamado en crear quién es quién en las mentiras, en el marco del espacio de la mañanera, que afortunadamente parece que vino para quedarse, pese al resabio de los grandes medios de comunicación en este país, que están en contra de la posibilidad de que los mexicanos se merezcan un destino mejor a través de una política pública muy cercana a eso que fue muy exitoso y eso que sí también supo oponerse a los grandes medios de comunicación de extrema derecha, como el Bild en Alemania, ¿verdad? Llamado lo que se llama la política del bienestar, que fue es una derivación natural del pensamiento de izquierda de los gobiernos socialistas, pero como sabemos nosotros, si algo tiene el capitalismo y la extrema derecha, es esa capacidad que tiene, ¿no?, de mimetismo y de poder robarle el discurso al pensamiento progresista. Ahí está. Lo voy a decir, no sé cuánto me cueste. El gran éxito de las grandes minorías hoy y de los grandes famosos colectivos, ¿verdad? Y aquí lo dejo para no caer para no generarme más problemas de la cuenta. Una de las grandes estrategias de estos colectivos que hoy están promulgando derechos, a veces me río porque muchas veces están confundiendo caprichos con derechos.
algunos de ustedes les da a veces la impresión de que hay movimientos que están promoviendo caprichos por derecho. Bueno, pues déjenme decirles, si algo han ganado, la batalla que han ganado, la han ganado en el terreno de la narrativa mediática. Tienen una estructura y una infraestructura y una superestructura montada a favor de sus demandas, donde la comunicación virtual, digital, el streaming, toda esta ahora tendencia modernísima de la comunicación, la tienen ahí a la mano, muy al servicio de su ideología, porque detrás de esa ideología hay mucho dinero, hay muchos recursos, hay demasiados recursos. Hay fundaciones conservadoras de extrema derecha, esa que quiere manipular la producción de sus alimentos, esa que quiere manipular todo lo que se llama esto que le llaman ahora la inteligencia artificial, para manipular la condición del ADN del ser humano en función de perversos intereses económicos. Detrás de todo eso, que aparenta no tener conexión, hay un gran interés de acompañamiento de los medios, intelectuales, analistas, sociólogos, opinólogos también, delante de todo este movimiento planetario de control de los flujos de comunicación y de las matrices de opinión pública. Este golpe suave es un término creado, ideado por un filósofo norteamericano llamado Gene Sharp, que en un principio concibió este recurso del golpe suave como un mecanismo de equilibrio precisamente contra los gobiernos dictatoriales y conservadores, porque se inspiraba un poco este movimiento en lo que fue la experiencia de Gandhi, ¿no? Cuando fue la experiencia colonial británica en la India. Pero eso el Departamento de Estado lo invitó, lo sedujo para que se le diera esto, un enfoque muy distinto que él había conseguido, y terminó esto constituyéndose en un recurso teórico y filosófico de pensamiento cercano a esos intereses hegemónicos de Estados Unidos, y este señor fue apartado de las academias de Estados Unidos y todo, porque él seguía defendiendo en un principio la necesidad de crear esto del golpe suave, pero golpe suave contra el peso opresor de los regímenes conservadores, y de la manera que desde los organismos internacionales crediticios, Fondo Monetario, Banco Mundial, estaban imponiendo en América Latina. Por eso vemos que entonces este concepto de golpe suave fue el que en una primera instancia estuvo muy cercana de una primera experiencia efectiva para la CIA y para los Estados Unidos, el Pentágono, que fue la promoción de aquella marcha en la plaza de Tiananmen en el 89 en China, con aquel famoso El Hombre del Tanque, ¿no? Cuyo periodista de New York Times, que se llama Charles Cole, fue que hizo la famosa foto aquella, ¿no? Del ciudadano chino oponiéndose a los tanques. No hubo un momento histórico a nivel político más preciso para Estados Unidos encontrar una manera de impulsar y apuntalar esta nueva estrategia de comunicación de golpe suave en los países. Como dicen en República Dominicana, en mi país, que hemos tenido 2 invasiones de los Estados Unidos, a partir de los años 90, a finales de los 80, Estados Unidos ya deja de imponer sus intereses por las botas y termina imponiéndolos por los votos. Pero votos en el sentido de promoción de candidatos de derecha en muchos países de América Latina, asesorado incluso por los técnicos que acompañan el organismo de cooperación de Estados Unidos, que no es otra cosa que un mecanismo de invasión y de control y de presencia ahí en los países, que es la USAID. El que quiera saber qué es lo que la USAID, bueno, que vea la experiencia de la plaza de Tiananmen en Chile en el 89, un poquito más acá, la experiencia de lo que se llamó la Revolución de los Colores, que fue todo un proceso de descolocación del pensamiento crítico político en lo que eran los países del espacio postsoviético. Postsoviético es el caso de Ucrania, es el caso de Bielorrusia, es el caso del problemazo que crearon en Georgia con la intentona de separación de Osetia del Sur, que ahí también estuvieron los medios de derecha promoviendo eso. Este señor Gene Sharp fue separado de las academias de Estados Unidos porque al final terminó no cediendo a que su concepción de golpe blando no fuera lo contrario a lo que luego entendieron los Estados Unidos, que tenía que ser esto como un mecanismo teórico alineado con los intereses de los Estados Unidos.
Bueno, hay otro fenómeno. Eh, en los Estados Unidos, desde el año de 1988 hubo un pacto secreto entre la Academia de los premios Oscar, que es la que premia la excelencia supuesta del cine norteamericano. Bueno, precisamente un cine que nos da la posibilidad de sentarnos los domingos con nuestros familiares, nuestros hijos, a ver 17 películas en donde la exhibición del arma, donde la muerte, la sangre, la violencia cae dentro de la categoría del buen cine, de ese cine que llena las filas en los cines del mundo, contrario a ese cine cerca de lo humano, ese cine, como se llama, cine arte, ¿no? Cine que promueve una estética de la condición humana, en lo que se supone que debe ser la convivencia planetaria entre los seres humanos. Hubo un acuerdo y se dice por ahí que hay inventos de la Lockheed Martin, que es la agencia que produce los grandes inventos de las armas en los Estados Unidos, que muchos de esos inventos se quedan en la maqueta del diseño, pero cuando hay una duda del Congreso de los Estados Unidos para aportar estos fondos para que ese concepto que está en maqueta termine siendo materializándose en un arma o en un instrumento de destrucción, hay algunas películas de Hollywood que entonces sí los reproducen y subrepticiamente y muy sutilmente, ¿no? Con una función que se llama subliminal, promueven las virtudes de esas armas que no está inventada todavía, pero presionan a la sociedad norteamericana para que aporte impuestos y fondos para que terminen siendo realizadas. Esas armas que no tienen otra cosa, ¿no?, que amenazar, amedrentar y en cierta forma entonces asesinar y sacar del mapa mundial y político a aquellos que les sean contrarios a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Esta experiencia que hemos vivido en estos días en Haití, de la cual yo no tengo que hacer ningún tipo de mención, porque ya posiblemente el compañero Moisés ya estuvo compartiéndoles a ustedes, no está ajeno de todo eso que fue, ¿no? Todo ese proceso de desgaste de los Estados Unidos. En Haití comienza este proceso en el año 86 con la salida del gobierno, porque salen del gobierno porque ya no le eran útiles a los intereses de los Estados Unidos. La familia Duvalier, Jean-Claude Duvalier, François fue su padre el primero, de los años 50. Luego su hijo, a partir de los años 70, es Jean-Claude Duvalier, que luego termina en el 86, exiliándose en París, y llega al poder precisamente este sacerdote salesiano que promovía la teoría de la liberación, nada más y nada menos, en llamado Jean-Bertrand Aristide. Pero Jean-Bertrand Aristide fue una necesidad del mal menor para los Estados Unidos, ¿no? Fue puesto en el gobierno, luego vino un golpe de Estado de un general de extrema derecha alienado con el Departamento de Estado que se llamó Rolse Drax. No sé hasta qué punto lo pudo aquí haber tratado el compañero. Y ese militar del ala extrema derecha haitiana da un golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide y viene el desorden político, la inestabilidad que justificó la invasión de los Estados Unidos en el año 93 y la vuelta y la traída de nuevo al poder desde el exilio en Francia y luego en Bélgica de Jean-Bertrand Aristide, porque lo reclamaba la sociedad, o sea, el pueblo estaba con él y ellos, los Estados Unidos, con ese sentido pragmático que tienen de su pensamiento político y económico, entendían que ese era el mar menor. Todo lo que ha sucedido de Haití para acá ha sido una consecuencia y una derivación natural de ese desorden institucional que no se merece un país que la historia lo ha señalado como la primera república negra que tuvo su independencia. Rompió las cadenas de la esclavitud en un proceso que se dio en la madrugada del 1 de enero de 1804, liderado por ese monstruo, por esa estatura política del militar y político Toussaint Louverture. Es una historia que está ahí, yo no tengo que dársela, es de competencia de los compañeros haitianos, pero de alguna manera se explica esto, de cómo se engloba todo esto en este proceso de desgaste a través de los medios de comunicación. Otro ejemplo, si queremos verlo, bueno, ahí está. El ejemplo del compañero Hugo Chávez. Tuvo que crear Telesur para poder crear desesperadamente un espacio de equilibrio noticioso, porque los medios de los Estados Unidos, sobre todo el medio más de derecha, más conservador y más perverso contra los regímenes progresistas en América Latina, instalado ahí donde está esa comunidad de extrema derecha cubana, que es el Miami Herald.
el Miami Herald ahí, donde precisamente una de las figuras señeras de ese periódico es uno quien tiene todos los miércoles una presencia en el programa de Aristegui que se llama Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer y el otro Montemayor son de los grandes ahí teóricos latinoamericanos de lo que es la versión en español de ese periódico de extrema derecha, el Miami Herald. Si quieren saber lo que es un golpe suave, el intento ahora en el 2017 con este fetiche de la política conservadora llamado Juan Guaidó, que nada más y nada menos, un caso insólito, llegó ante el organismo de las Naciones Unidas a pedir la intervención militar de los Estados Unidos en su propio país, encubierta con otra falacia y una mentira que era un supuesto movimiento, una supuesta caravana de ayuda humanitaria que se dio en la parte más cercana donde se conecta Venezuela con Colombia, que es el puente del Cúcuta, esa región que es la más porosa entre Venezuela y Colombia. Y para muestra un botón, ¿qué estamos nosotros viendo ahora en el proceso de las elecciones de Perú? Donde el Instituto Electoral Nacional no puede declarar a Pedro Castillo, representante de la izquierda, habiendo ya ganado con el 100% de los votos ya computados por más de 49,000 votos contra la representante de la extrema derecha, Keiko Fujimori, que ahora, ¿saben ustedes lo que se produjo? Ese perverso director de los medios de secretos y de espionaje durante el gobierno de su papá, Alberto Fujimori, que cumple 25 años de prisión en Perú, ha llamado a través de un ex militar llamado Trejas, ha llamado a sobornar a 3 de los 4 ministros del Consejo Electoral para que al fin de cuentas se pronuncien a favor de Keiko Fujimori. Y el periódico El Mercurio es el que le ha dado cabida permanentemente a esa intentona. Suerte que hay un pueblo despierto, hay un ejercicio democrático que se está poniendo de manifiesto en las calles de Perú para que Perú libre pueda, al fin y al cabo, o con la persona de Pedro Castillo, economista no indígena, pueda enrumbar a Perú hacia un destino político distinto al que se había tenido en los últimos años, con gobiernos que van de la derecha a extrema derecha, representantes del conservadurismo, y siendo el diario El Mercurio, como el diario Clarín en Argentina, los responsables en la región de difundir esa matriz para que con el soborno de 3 de los miembros del Consejo Electoral poder declarar a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, ¿no? Alberto Fujimori, en Perú. En Bolivia ya no tenemos que decir nada, basta decir que cuando se dio la crisis del 2019, donde esta abogada y presentadora de televisión, Yanina Áñez, entró con el gobernador de la provincia más rica, que es la provincia de Santa Cruz, en el oeste de Bolivia, entró con una Biblia diciendo que ahora va a llegar la verdad y va a llegar Dios al gobierno de Bolivia, y promovieron inmediatamente la eliminación de eso que le daba sentido de unidad y cohesión a una sociedad multiétnica que se le llamó el Estado Plurinacional de Bolivia. Sepan ustedes que la prensa conservadora, tanto en Bolivia como y qué decir del Nacional de Caracas, trajeron en primera plana ella con la Biblia, con el Evangelio de Pedro en la mano, diciendo que ahora sí venía la democracia y ahora sí venía la libertad en Bolivia. Una crisis provocada, por supuesto, con los asesores de la CIA en los Estados Unidos, y ya saben ustedes que cuál país tuvo el gesto en función de su política internacional, ¿no? La doctrina Estrada, ¿qué país tuvo el gesto maravilloso de darle asilo a un presidente legítimamente elegido, constitucionalmente electo, que fue amenazado de muerte por ese sector conservador que entendió que en esa crisis política y electoral promovida de la Embajada de los Estados Unidos, tuvo que salir del país el presidente por el que habían sido votados 55% de la población votó en la elección, que luego la OEA, con el perverso de Almagro, se pronunciaron diciendo que fue una elección fraudulenta. Hoy está la experiencia del Perú, está la experiencia de Bolivia, seguimos con la experiencia de Venezuela, arremetiendo todos los medios de derecha para seguir desgastando.
Y ahí vemos los medios de derecha de los Estados Unidos, precisamente, no fue hace unos días, precisamente el New York Times, ¿no? Que hizo un artículo falaz, un artículo irrespetuoso y sobre todo abusivo contra el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos de México, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están los medios desestabilizando. No es curiosidad que a partir de la crisis económica del año 2008, una crisis que precisamente, esto es gravísimo, una crisis que precisamente provocaron los bancos en los Estados Unidos, como el JP Morgan y el Lehman Brothers, crearon una crisis inmobiliaria con manejos oscuros del dinero público, y luego le pidieron precisamente al gobierno, al Estado, que fueran con el dinero de los ciudadanos, con el tributo y los impuestos ciudadanos, que se salvaran esos bancos. Una cosa perversa. Una de las personas que le tocó liderar esa acción a favor de los banqueros fue el recién estrenado presidente Barack Obama, que luego en el 2009, ¿qué recibe? El premio Nobel. Único premio Nobel que se lo dan a una persona sin que haya acumulado méritos y razones para que termine siendo ganado. Pero eso es lo peor, eso es lo perverso, y eso es lo no saludable de la geopolítica. Y hoy, como los medios de comunicación, antes los bancos auspiciaban lo que se llamaba, en mi país era así, auspiciaban lo que se llamaban la carpeta social de los bancos, a través de los medios de comunicación, anunciaban eventos sociales muy cercanos a la necesidad de los pueblos. No, el neoliberalismo impuso hoy que les resultaba más fácil a los conglomerados económicos, al poder económico, hacerse de medios de comunicación y no cooperar con ellos, para que con esa cooperación alcanzara las virtudes de las políticas sociales de los bancos a la ciudadanía. Y hoy controlan los medios, y hoy hay todo un acuerdo internacional para manejar esto de lo que se llama la posverdad, y manejar todo esto que se llama la fake news y la mentira. Es una lucha que está ahí emplazada. A nosotros nos toca crear lo que se llama crear el balance, crear las corrientes de opiniones que vayan en contra de esa política malsana de los medios de comunicación. Ahí están. Para cerrar, miren, este poder mediático muy cercano a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos es tan grande que, fíjense ustedes, esto fue lo que le llaman esto fue un pecado. No me gusta decir pecado porque quiero sacar todo el universo de la teoría teológica, del análisis no social y político, no se llevan bien. Pero fíjense, es tan grande el poder y los tentáculos de estos medios de comunicación cercanos a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, que en el año de 1970 se dio un caso de cómo precisamente esa política de los medios de comunicación crearon un error que todavía no ha sido superado, y yo no sé cuándo se va a superar, porque resulta que el sujeto murió. En el año de 1970 no había una persona, ni lo ha habido después, que en el ámbito de la literatura fuera merecedor del premio Nobel de Literatura. Que una persona que yo cuestioné mucho también, pero vaya, Jorge Luis Borges, el escritor argentino de la Aleph, el gran intelectual, en el 1970 estaban todas las condiciones dadas para que Jorge Luis Borges ganara el premio Nobel de Literatura. El New York Times, el Washington Post, trajeron un artículo y pusieron en el contexto de la opinión pública norteamericana un tema que ellos desconocían. Resulta que un escritor llamado Alexander Solzhenitsyn, que escribió una novela que se llama El Archipiélago Gulag, donde puso de manifiesto todo lo que fue los trabajos forzosos que se le señalaban al régimen de Stalin. Bueno, pues resulta que con una obra muchísimo menos trascendente que la que tenía acumulado de por vida Jorge Luis Borges, terminó alzándose con el premio Nobel de Literatura, porque Estados Unidos presionó allá a la oficina de Noruega, de Suecia, para que le fuera asignado por un asunto de conveniencia de imagen geopolítica. Ganó Alexander Solzhenitsyn el premio Nobel y jamás nadie ha vuelto a recordar quién fue Alexander Solzhenitsyn, pero todos nos vamos a morir recordando quién fue ese
Jorge Luis Borges, aún así de pensamiento conservador. Pero hablo de esto para que usted vea el poder de los medios cuando se orientan a favor de los intereses geopolíticos y económicos, cómo tuercen un dictamen de la historia, cómo tuercen un dictado de la realidad. Yo no sé hasta qué punto es serpenteado por momentos de la historia, por experiencia, por aspectos que nos sitúan ahora en esta realidad del golpe suave y del golpe blando que se ejecuta esencialmente desde los medios, ¿no? A través de esos recursos que ya le mencioné, las protestas y sobre todo a través de un último recurso que ellos saben y pueden sacarse de la manga, que es aquel recurso de llamar a la crítica y al señalamiento en los foros internacionales de los presidentes de los países que son ahora perseguidos con esta política, y en el caso extremo, si hay alguna duda, pregunten qué pasó con Gaddafi en Libia. Si hay alguna duda, pregunten qué pasó en Ucrania con Víctor Yushkov, que fue separado del poder, ¿no?, por el famoso Euromaidan, este movimiento de extrema derecha auspiciado por las empresas y por los medios de comunicación de extrema derecha de Ucrania, que tuvo que refugiarse en Rusia por un gesto de solidaridad del presidente Putin y de Rusia. Ahí está el caso de Crimea, ahí está el caso todavía del desgaste con Venezuela, y nos quedamos, para que sea entonces el aspecto más destacado de esta reflexión, ahí seguimos viendo cómo un gobierno de la 4T, como un presidente, Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de la mayoría sensible y que promueve ejercicio crítico y corriente de opinión pública, ahí está luchando contra esta actitud voraz que se sustenta más en el odio que en el ejercicio científico de la opinión pública, que son los medios de extrema derecha. Ahí está el desafío, ahí está instalado, y nos resta a nosotros seguir dando matriz de opinión y ejercicio de comunicación veraz, transparente, que vaya en equilibrio de esta perversidad que se le llaman los medios privados de comunicación, y esta estrategia surgida en lo más profundo del interés geopolítico y económico de los Estados Unidos, que se le llama el golpe suave o el golpe blando. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien, muy bien, muy bien. Dame un codazo. Maestro, un codazo. Muy bien. Vamos a la participación de ustedes. Muy interesante aquí. El doctor quiere hacer una pregunta. Adelante, maestro, doctor. Sí, buenas tardes. Yo quisiera señalarle al ponente, que fue bastante amplio y preciso en su comentario, que desde mi punto de vista le faltó algo muy importante, un factor muy, muy importante en lo que es el golpe suave, que es la guerra que establecen las compañías farmacéuticas contra los países que están en procesos de liberación. Sí, ahorita lo estamos viviendo con dramatismo, cómo utiliza la derecha el caso de los niños con cáncer para hacer esto, ¿sí? Entonces, eso me parece así muy importante. Yo les he dicho aquí varias veces que fue un factor determinante para dar el golpe de Estado al presidente Salvador Allende. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Es precisamente, se me quedó el ejemplo del presidente Salvador Allende Goxen, que fue precisamente víctima de un golpe de Estado que primero comenzó con los medios conservadores en Chile, y luego vino la Junta Militar presidida por ese gorila de Augusto Pinochet, que precisamente reunido con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan, aquella vez que dijo Margaret Thatcher que no había vuelta atrás para la imposición del modelo neoliberal, que precisamente tuvo el modelo neoliberal un espacio de ensayo precisamente en Chile. Es una gracia, fue un favor a Chile por la orientación de derecha, por haber sacado del gobierno a un presidente socialista, comunista como Salvador Allende, pero sobre todo fue un premio a Chile por su posición políticamente perversa y cuestionable, que sirvió Chile de estrategia militar, la estrategia militar
para la invasión de las Malvinas por el Reino Unido, que le valió precisamente la reelección a la dama de hierro Margaret Thatcher, y también mucho apuntaló aquella expresión que tuvo que decir el presidente conservador, el presidente republicano Ronald Reagan en el año 87, cuando en las puertas de Brandenburgo, en Alemania, delante del canciller Helmut Kohl, dijo una expresión en inglés más o menos así: the wall has to fall. O sea, el muro tiene que caer. Una expresión que dijo Ronald Reagan delante del canciller Helmut Kohl, y ya ustedes saben el alimento mediático que significó esto para que luego se consumara la caída del muro de Berlín 2 años después. Concretamente, intentando responder su pregunta, hay evidencia de que si hubo un factor que produjo el avance del coronavirus en muchos países, se dio a propósito de una manipulación perversa de los laboratorios Pfizer de Estados Unidos y los laboratorios Johnson & Johnson. Se dijo que para cuando todavía estaba la Johnson & Johnson y la Pfizer haciendo intentos de ver cuál era el efecto bienhechor de esta vacuna, ya hace rato CanSino, la China, había demostrado en China los efectos bienhechores de su biológico. Fue el caso también de la vacuna Sputnik V, la rusa, que había demostrado con ensayos ahí, a la luz de la evidencia científica, de que tenía muchísimos efectos, muchísimo menos efectos secundarios que los que tenían las vacunas, tanto la Pfizer como la AstraZeneca, que son las vacunas que requieren de 2 dosis. Y no es casualidad, hay una razón de carácter científica para que sean 2 dosis, pero a nosotros que conocemos de dónde vienen, nos es legítimo casi sospechar de que 2 vacunas significa 2 compras. Y la CanSino y la Sputnik rusa no pudieron ser administradas en el mundo occidental hasta que los Estados Unidos no probaran en su propio suelo los efectos de esa Pfizer que estaban probando. Hizo todo a través de la ODC, a través de los organismos internacionales, a través de la prensa, logró retrasar la aplicación y la compra masiva en el mundo. Ya se habían aprobado los efectos de estas 2, CanSino China y la Sputnik rusa, hasta que no se viera el efecto en su patio, ¿no? En Estados Unidos, el efecto de la Pfizer, y a partir de ahí que vino el efecto de la Pfizer, ¿qué sucedió? Que comenzaron a hacer lo que se llama el control de la colocación y de venta del biológico en todo el mundo. Y hoy sigue manifestándose. ¿Puede alguien negar que detrás del manejo eminentemente, supuestamente, médicamente ético del manejo de la vacuna, no hay un manejo con un sesgo geopolítico? Claro que lo hay. Hay un manejo geopolítico, hay un mecanismo de control, hay un mecanismo de no seguir permitiendo que los países que se oponen en bloque o en solitario a esa visión hegemónica de los Estados Unidos no tengan espacio en el mundo, ni espacio en la promoción de su cultura, ni espacio en el concurso de lo que es toda la estructura del comercio mundial, y muchísimo menos la democratización de la opinión pública como un ejercicio soberano de ser humano, como un ejercicio superior de la capacidad intelectual de ser humano, generando reflexión crítica y pensamiento complejo. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Muy buena charla, con muchos datos. No sé qué pasa ahí. Mira. No puede haber sana distancia así. No, es el cable, pero bueno. Miren, pues estaba Domingo hablando del golpe blando. Ya algunos ponentes nos han hablado de eso y conocemos. Tiene varias etapas, 5 etapas. Primero van calentando motores, van haciendo que por medio de mentiras, por medio de tergiversar todo, por medio de devolvernos, de voltearnos la tortilla, lo malo que ellos hacen, dicen que lo hicimos nosotros. Es la derecha la que utiliza últimamente ese método, que le ha dado resultados en varios países, pero por medio de calumnias, de mentiras, de inventar cosas de un gobierno progresista como el nuestro que tenemos ahora,
por medio de levantarle falsos, tratan de infundir en los ciudadanos un odio, tratan de que todos odien, y ellos andan ahorita muy llenos de odio, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, por eso son peligrosos, por el odio que a veces lo fomenta también la iglesia, porque, bueno, habría que ver, la iglesia tiene varias corrientes, también en la izquierda y en la derecha, habría que ver todo eso, pero sí, van preparando el terreno. Y uno de nuestros ponentes que, bueno, habló la doctora Blanca Montoya y hablaron otros, alguien dijo, ya pasaron aquí en México 4 etapas y ya nomás falta la quinta. La quinta etapa es la que ocurrió lamentablemente en Haití. Ahora ya, el magnicidio, asesinaron al presidente Jovenel Moïse, y pues es bien lamentable porque es la derecha la que provoca esos golpes blandos. Y pues hay que tener mucho cuidado, porque habló Domingo también. Es que en esta semana ocurrieron muchas cosas, miren. Ese lamentable asesinato en Haití, o Haití, como dicen otros, fue el miércoles en la madrugada. Ya los colombianos dijeron que no fueron ellos. Andaban ellos en la ciudad, en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, andaban haciendo turismo y ya tenían como un mes en República Dominicana, y ahora dicen, no, es que nosotros íbamos a cuidar a la esposa del presidente. Ah, ¿cómo sabían desde antes de un mes? ¿Cómo sabían lo que iba a ocurrir? Ahí está algo que no me explico. Bueno, pero eso fue lo más lamentable de la semana. Y ya ubicándonos aquí en México, el miércoles también fue el quién es quién en las mentiras, y otra vez mencionaron a Joaquín López, que pasa como 20 notas en contra de Morena y nomás una en contra del PRI. Y luego la Azucena Uresti es otra, 35 notas hablando mal de Morena y del presidente, y nomás una en contra del PRIAN. Y luego el otro era Salvador García Soto, váyanlos aprendiendo, son los chayoteros, mentirosos, inventando calumnias, y otros más. No se diga Loret de Mola, ya está en la mira. Loret de Mola acaba de inventar también algo en contra de otro de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, de Martín, que dice el presidente que hace 5 años que no ve a su hermano y estaba pagando una deuda. Él debía un dinero, 150,000 pesos. ¿Cómo comparan con los 20,000 o 30,000 millones que se roban ellos? La que robó poquito menos fue la Rosario Robles, que está encerrada. Ella robó en el Cedesol 5,000 millones de pesos. ¿Saben lo que es 1 millón de pesos, verdad? Creo que nadie de nosotros no hemos tenido nunca 1 millón de pesos, pero ahora piensen lo que son 5,000 millones de pesos. ¿Qué hacen con tanto dinero? Pues ella robó 5,000, otros robaron 30,000, 38,000 millones de pesos. Y a veces de dólares, no son pesos, ¿eh? Bueno, pues, y este señor Martín López Obrador estaba pagando una deuda que debía. 150,000 los tenemos cualquiera de nosotros. Si yo compré un carro, voy y lo doy de abono, ya para retirarlo, cualquiera los tiene. Bueno, miren, otra cosa que pasó, ya agarraron a 2 prianistas, de los meros capos corruptos. El primero fue Luis Cárdenas Palomino, que era el segundo de a bordo de este señor que está preso allá en Nueva York, García Luna. De García Luna, es gente de Calderón, son los narcos, corruptos, rateros de lo peor, los que apoyaron el Rápido y Furioso para que entraran armas aquí a México. A lo mejor también en Haití hay un Rápido y Furioso, porque están bien pobres todos allá, pero bien armados. Bueno, y luego agarraron también ayer, sí, creo que ayer viernes, a otro más,
Este segundo era de Peña Nieto. El primero era de Calderón con García Luna. Y este segundo es de Peña Nieto. Ya los van los van a entambar porque tienen mucha colota de dinosaurio que les pisen. Y pues este se llama Ildefonso, no recuerdo su apellido, Guajardo. Ildefonso Guajardo, gracias. Entonces ahí vamos, el presidente está cumpliendo lo que dijo y eso es lo que está pasando actualmente en la coyuntura de aquí de México, de nuestro país. Y hay mucho que comentar por todos lados. Y otro periodista que no, el peor y se me pasaba por segunda vez porque la semana pasada estuvo señalado entre los más mentirosos, que es el Pelochas Rivapalacios, Raimundo Rivapalacio. Este hombre sí se llevó las palmas con un Twitter que mandó diciendo: lo que pasó en Haití es el espejo de lo que puede pasar en México. Está sugiriendo ese derechista, porque la derecha es asesina, es asesina, no lo olviden, y son capaces de lo que sea. Bueno, miren, que me disculpe el ponente que le doy la espalda. Es que ahora el público está de este lado. Oigan, miren, iba a comentar. Ya se me fue. ¿Qué es el espejo? Quiero aprovechar que estoy hablando de lo que es la derecha y de lo que es la izquierda. ¿Nosotros de qué somos? ¿De derecha o de izquierda? De izquierda. Somos de izquierda orgullosamente. Somos del pueblo orgullosamente. Queremos que los pobres vivan mejor. Queremos que los indígenas coman mejor, queremos mejores garantías para los pobres, más justicia, más igualdad en el reparto de la riqueza del país. Queremos más atención, mejor salud, mejor educación, todo para los pobres, pero nos llaman también progresistas y eso está muy bien. Miren, grábense, si somos de izquierda, nos dicen de izquierda, nos progresistas. ¿De qué otra manera nos dicen? No, eso lo sacaron los panuchos. Peyorativamente populistas. Populistas, nos llaman también comunistas, pero el comunismo no es nada malo, es vivir con igualdad, ¿sí? Que haya más, que esté más pareja la cosa, no poquitos ricos y un montonón de pobres. Nos llaman comunistas, nos llaman también proletariado según Carlos Marx, los proletarios según Carlos Marx, y allá por la época de los jodidos, dicen, por la época de la Revolución Francesa, pues es que los pobres, que les llamaban también los jacobinos, se sentaban al lado izquierdo en el Parlamento cuando había reuniones, a la izquierda de la izquierda. De allí vino que nos dicen de izquierda. Eso nada más por el sitio que ocupaban al lado izquierdo, nada más. Pero bueno, jacobinos, liberales, en la época de la Reforma de Benito Juárez, éramos los liberales, y sí somos liberales, ¿verdad? Pensamos más libremente. Entonces, jacobinos, liberales, proletariado, izquierda, todo eso. Y progresistas, tenemos ahorita un gobierno progresista y humanista. Bueno, pero ahora los de la derecha, ¿cómo se les llama también? Los de la derecha, díganme, son en la época de Benito Juárez eran conservadores y todavía conservadores, porque quieren conservar las cosas como estaban, no quieren que haya cambios, que todo se quede igual, porque a ellos les está yendo muy bien, ellos están siendo beneficiados. No le muevas, así estamos bien, estoy ganando muy bien. Bueno, por eso son conservadores. Se les dice también reaccionarios. Cuando oigan hablar de los reaccionarios, son los del PAN, los del PRIAN, PRIPAN, reaccionarios. ¿Por qué? Porque reaccionan ante cualquier cambio, reaccionan enojados, reaccionan con odio. Yo no quería que le movieran, así estaba yo bien.
así estábamos muy bien. Esos son reaccionarios, conservadores reaccionarios. ¿De qué otra manera? No recuerdo. ¿De qué otra manera? Bueno, Bueno, pero ya liberales, no. Conservadores y reaccionarios y de derecha. Ok, fifís. una inquietud. Fifís viene desde la época de Madero, ¿eh? No es nuevo, desde Francisco y Madero. Sigue Víctor, perdón, gracias. Nos llaman culeras. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Igualmente. Oye, yo sé que no te quisiste meter con Haití, pero yo sí quiero que te metas con la República Dominicana. Bueno, ¿Qué papel jugó? Porque están en la misma isla, se divide. Y podría yo digo que es el mismo país, claro, la República Dominicana, mis respetos para la República Dominicana, porque te he dicho que me gustan, me gustan y muchos peloteros de la República Dominicana, porque soy beisbolista. Sin embargo, ¿qué papel juega tu país en el sentido de esta invasión que no vino de ninguna otra parte, que tiene que ser por ahí, ni modo que viene del barco y no los están viendo ahí enfrente, que sí me gustaría que me dijeras de tu país con respecto a Haití y todo lo que puedas profundizar, porque no conocemos mucho de Haití. Sí sabemos que desgraciadamente han caído, por lo que mandes y gustes, ya sabemos de los golpes de Estado, pero también platícanos de los golpes de Estado que ha habido en la República Dominicana, ¿sí? Y por favor, gracias. un placer. Bueno, intentando un poco responder tu inquietud, que es una inquietud en dos partes. Una primera inquietud en el sentido de conocer y de ver cuál es el posicionamiento que tiene ahora la República Dominicana con respecto a esta crisis en Haití y cuál ha sido la posición que ha tenido la República Dominicana respecto a los sucesos que históricamente, en la historia moderna, se han dado en Haití, que necesariamente, como compartimos una isla, eso que se llama República Dominicana con su capital Santo Domingo y eso que se llama Haití con la capital Puerto Príncipe, no es otra cosa que la división de una isla que al principio de la experiencia colombina se le llamó la Hispaniola y que luego con el devenir de los procesos históricos, políticos, sociales, obviamente, ¿no? Un Haití de mayoría negra decantó por lo que se llama el ámbito cultural en la parte ya sea también material y simbólica, tangible, no tangible, del universo francés. Se hicieron francófonos, ¿no? Y, claro, porque es Francia que acompaña todo el proceso histórico, político de Haití, y República Dominicana, muy cercano a lo que fue la experiencia del Imperio Español en el continente, bueno, decanta por el castellano, por la influencia y la tradición y la herencia española. Situándonos en tu inquietud, supongo, tengo 5 años aquí en México, pero le he dado seguimiento muy cercano a los sucesos que llaman mi atención, ¿no? Como ciudadano dominicano medianamente crítico, la posición que tiene el gobierno de la República Dominicana en este momento, de un gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, que no es otra cosa hoy, el presidente de la República, fruto de la división de un partido histórico que sí era un partido histórico que detentaba el pensamiento progresista, no tanto de izquierda o no tanto así llamado comunista todavía, porque sea más extremo, porque precisamente la concepción ideológica y la práctica política de los países en América Latina, pero sobre todo en el Caribe, está muy supervisada y está muy acompañada de los intereses de los Estados Unidos, que siempre llaman a capítulo con el dedo del chantaje económico por dónde debe ser el rumbo del pensamiento político de nuestros países. Ustedes saben que no es nada nuevo, que en los últimos 30, 35 años, con el devenir del modelo neoliberal y con las reglas que ha impuesto, ¿no?, para lo que es el comercio mundial y el trasiego o el tránsito o el tráfico, ¿no?, de la economía mundial y el derribo de estas fronteras, primero simbólicas, imaginarias y luego reales,
los organismos crediticios de Estados Unidos también son organismos de control político. Países que se salen dentro de lo que entiende Estados Unidos que debe ser el máximo de sus aspiraciones progresistas a ese juego político o a esa identidad ideológica política o esa práctica política, están condicionados incluso los préstamos. Es lo más perverso del mundo. Si no piensa en función de lo que es el interés que tengo yo de que pienses como yo te lo oriento, a eso está condicionado los préstamos que condicionan precisamente las políticas públicas y los programas de desarrollo. Eso es lo más perverso del mundo. Supeditar la ayuda a un país que lo necesita, porque esa ayuda está supeditada a que hay una relación entre cómo piensa, así te presto, cómo actúo, así te facilito. Es una perversidad. Bueno, los Estados Unidos, la República Dominicana no tiene mucho margen. Primero por eso en los últimos 30 años y por último también, o una razón complementaria, es que durante 50, 60 años, la totalidad de los partidos políticos que han surgido en República Dominicana por asuntos de factores históricos, políticos, de realidad, ¿no? Vamos a decirlo así, de factores fácticos y estructurales, no han sido de izquierda, no han abrazado la izquierda movimientos políticos que quizás no han tenido realmente la posibilidad de hacerse gobierno, de llegar al poder, precisamente porque las condiciones estructurales preestablecidas que nos vienen, ¿no?, desde siempre, no han creado la condición de que un partido que se llama o se promueve de progresista o de izquierda haya alcanzado la presidencia. Hay, por ejemplo, a propósito de esto que estamos hablando del control de los Estados Unidos, es precisamente en el año de 1963, cuando llega a la presidencia de la República Dominicana el profesor Juan Bosch, educador, maestro, cuentista, novelista, crea lo que se llama, promueve lo que se llama la constitución más avanzada que había en América Latina y quizás en el mundo para ese entonces, y por supuesto, una visión social, una constitución que habla de reforma agraria, que habla de empoderar al campesino, que habla de una generación de la riqueza con un sentido, con rostro humano, con equidad, con cercanía, con promoción de políticas sociales. Obviamente que fue mal visto por los Estados Unidos, ¿no? Y se produce los Estados Unidos un golpe de Estado instrumentado por la vía de los líderes militares y empresariales de ese entonces, como es el caso de Antonio Inver Barrera, del general Pérez y Pérez, de los empresarios, de la familia Reed y de las familias tradicionales que habían venido de España, ¿no? Y habían establecido comercios y que se convirtieron en emporios empresarios. Es Juan Bosch, víctima de un golpe de Estado 7 mesino. En 7 meses se crea ahí un triunvirato, una junta militar que genera más o menos un clima de estabilidad, pero siempre monitoreado por los Estados Unidos, y se crean las condiciones para que haya luego unas elecciones que fueron ganadas precisamente por una persona con un perfil que le resultó útil a los intereses geopolíticos de la región y sobre todo en República Dominicana, de los Estados Unidos, que fue el gran intelectual Joaquín Balaguer, cuyos orígenes también vienen de España, igual que el profesor Bosch. Ese profesor Bosch tuvo una visión política tan grande que crea en el año 39 un partido que llega al poder en República Dominicana, precisamente ese que le hago mención, el PRD, Partido de la Revolución, Partido Revolucionario Dominicano, que es quien detenta un pensamiento, digamos, si no de izquierda progresista, de centroizquierda, pues es precisamente por los que promueve como transformación política, social y económica en República Dominicana este partido. Es que entonces viene el golpe de Estado que se materializa en el 1966. Mi país fue invadido en febrero del 66 por 42,000 marines norteamericanos. Todos venían de lo que se llama la 82ª División Aerotransportada del Fort Bragg, de Fort Bragg, en Estados Unidos. Pero los caprichos históricos, a veces la historia da tanta lesión y es tan cercana al dolor de los pueblos que le voy a dar un dato que no es para celebrar, pero está ahí, en los anales sentimentales del pueblo dominicano. Cuando llega la guerra de Vietnam,
cuando llega la guerra de Vietnam, esa división que nos invade a nosotros en el año 66, que luego hubo un pacto a través del líder militar y político que encabezó ese movimiento popular, el coronel Francisco Alberto Camaño de Yo, salen las tropas de los Estados Unidos, bueno, por un acuerdo, como dice Camaño, en un discurso en la Fortaleza Osama, uno de nuestros monumentos, patrimonios no tangibles, simbólicos, no derrotamos ni pudimos ser derrotados. Se intentó imponer aquí la razón y la justicia contra la opresión y contra también la ignominia. Qué satisfacción. Resulta que hay datos más o menos históricos comprobables, y sobre todo por un trabajo de investigación que hizo un periodista muy serio en nuestro país, que se llama Juan José Ayuso, que escribía en un periódico también de españoles, de grupos económicos españoles, que se llamaba Periódico El Nacional, y era catedrático, de que en más de un 85% esas tropas de la 82 División Aerotransportada que invadió Santo Domingo, casi íntegramente años después, cayó en su totalidad en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam. Fue capaz ese periodista, Juan José Ayuso, de ir a los Estados Unidos, no sé si en Carolina, ¿no? Donde está el gran cementerio de los militares, de los héroes, ¿no? Y depositar una flor simbólicamente contra el general, creo que Palmer, que dirigió esas tropas que invadieron República Dominicana. Pero antes habíamos tenido nosotros también en el año 1916, tuvimos del año 1916 al 24 otra intervención, la primera de los Estados Unidos en el gobierno de Thomas Woodrow Wilson. Tuvimos una invasión. ¿Y sabe por qué? Es de las pocas veces que un país es invadido por sospecha. ¿Por qué por sospecha? Porque los Estados Unidos sospechaba que la posición estratégica de nuestra isla en el Caribe podía ser conveniente para el establecimiento de una base de submarinos o de barcos alemanes en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y sin tener nada, ninguna prueba, intervienen, crean la aduana, crean la Guardia Nacional, salen en 1924, después de imponer, crear las condiciones para que haya en República Dominicana un modelo de gobierno afín a los intereses de Estados Unidos. Y hoy tenemos nosotros el orgullo de promover a un campesino militar casi analfabeto que encabezó la lucha popular con esa invasión de un ejército muchísimo más preparado y muchísimo más tecnificado, bélicamente hablando, que fue el comandante Desiderio Arias, casi un campesino con las armas más básicas. Hay una batalla en República Dominicana que se significó en ese entonces en la segunda ciudad más importante nuestra, que se llama Santiago de los Caballeros, y esa batalla se llamó la Batalla de la Barranquita, donde hubo la mayor cantidad de muertos de los soldados de los Estados Unidos durante todo el periodo de esos años de invasión hasta 1924, que como ustedes saben, vino una crisis política, se sucedieron 2 presidentes más y lamentablemente llega en el año, creo que 36, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue un dictador muy cercano a los intereses de Estados Unidos. Lo fue tanto Leónidas Trujillo Molina, ese que le dio un golpe de estado, ese que intentó asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, que hubo un senador demócrata de los Estados Unidos que ante los desmanes de Trujillo en nuestro propio país, con la hermana República de Haití y esa posición que tenía beligerante con los gobiernos progresistas, que le dijo al presidente de los Estados Unidos de entonces, le dijo, algo tenemos que hacer con Trujillo, porque y escúchenme la palabra, algo tenemos que hacer con Trujillo porque verdaderamente es un hijo de la gran puta. Y ¿sabe cómo dijo el presidente de los Estados Unidos? Sí, claro, es un hijo de la gran puta, pero es nuestro hijo de la gran puta. Y eso afianta ese sentido pragmático que tiene los Estados Unidos. Le dijo, sí, claro que es un hijo de la gran puta, pero es nuestro hijo de la gran puta. Entonces, y así sucesivamente. Creo que la posición de la República Dominicana en este momento con Haití es una posición pragmática que tiene un componente tanto político como militar. La frontera está cerrada. Parece que hay evidencia que días antes estuvieron eso que hasta ahora se señalan como mercenarios colombianos y venezolanos en República Dominicana. La República Dominicana tiene una frontera muy porosa. Tenemos 309 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y tenemos apenas 6 puntos de, ¿cómo se llama esto? De 6 puntos fronterizos.
6 puntos de fronterizos militarmente hablando y aduanalmente hablando, pero el resto son espacios donde hay de manera permanente un cruce muy vigoroso y la frontera es muy porosa. Siempre militares haitianos perseguidos, sus júdices, políticos, empresarios, siempre encuentran refugio en República Dominicana porque están dadas las condiciones para que sea así, solo es cruzar. Pienso que la posición del gobierno ahora ha sido de mucha prudencia. Fue llamado el embajador de República Dominicana a Haití para tratar el caso y ver cuál es la posición política real que tiene Estados Unidos. Siempre esa posición va a ser muy cercana a lo que los Estados Unidos entiende que debe ser la posición dominicana. Lo fue en el caso de la revuelta que sacó del poder al presidente Jean-Bertrand Aristide en el 94, lo es ahora y creo que seguirá haciéndolo porque es un asunto es que tenemos ya un destino cifrado por la existencia de los Estados Unidos demasiado cerca a nuestros intereses que no nos dejan ser. Es paradójico el hecho de que estamos nosotros tan distantes de los Estados Unidos y tenemos nosotros prácticas tan cercanas a sus intereses. Aquí, de alguna u otra manera, hay una tradición de que el mexicano, a través de un mecanismo ideal de resistencia, que es la cultura, que es el arte, siempre hay un asunto de tensión y de tiranteo con los Estados Unidos porque lo tienen aquí o lo tenemos aquí de vecino, y si no es a través de la cultura como el elemento fundamental de afianzamiento de la identidad, hace rato que nos hubiesen desaparecido aquí nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de ser y nuestra visión de mundo. Creo, Víctor, que hasta ahí pudo haber estado respondida tu pregunta. Si no hay más preguntas, quiero recordar para despedirme una expresión de ese gran filósofo, escritor del siglo XVII francés, Miguel de Montaigne, que inventó el género del ensayo, cuando dijo: pensar y filosofar es una forma de aprender a morir. Y en este ejercicio que hemos hecho de pensar y filosofar un poco sobre política, es un aprendizaje también de vida que nos tiene que seguir sirviendo de elemento, ¿no?, para entender la realidad y en función de eso coexistir, vivir y establecer un orden de la vida en nuestro pensamiento y en el ejercicio de la opinión pública, de la comunicación y en el espacio, ¿no?, del debate de las ideas y en el ejercicio del pensamiento complejo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a entonar el himno nacional. Si gustan ponerse todos de pie. Sí, les encargamos ahí la colecta, lo que puedan apoyarnos con lo que gusten. Adelante.